Ixtorix, suscríbete. El reino del Ponto. En griego antiguo, Basileia tou pontou y en latín Regnum Ponti. Fue un estado helenístico de la antigüedad, fundado en el año 281 a.C., tras las guerras de los Diádocos por Mitridates I, procedente de una dinastía de origen persa, la cual podría provenir de Darío I y la dinastía aquemenida. Estaba localizada al noroeste de la península de Anatolia y en la propia costa del Mar Negro, entre los ríos Fasis y Alis, lugar que se conoce como la región del Ponto. Como estado helenístico, el reino poseía principalmente una cultura griega y el idioma oficial de facto era el griego, remontándose a la presencia griega del Ponto hasta el siglo VIII a.C. Los griegos de esa zona se les conoce actualmente como griegos pónticos. Su nombre deriva de Ponto Euxino, nombre que le dieron los griegos jonios al Mar Negro. Gradualmente el territorio se identificó con ese nombre y en algún momento del siglo III a.C. se redujo a Ponto, lo que significa simplemente mar. Lo más probable es que el nombre de Ponto no fuera originalmente el nombre propio del reino. Llegó a serlo solo durante el reinado del último rey, Mitridates VI. Coincidiendo con su cenit y mayor expansión, lo que provocó una serie de guerras con la República de Roma, conocida como las guerras mitridáticas. Después de la guerra de Mitridates VI, el reino fue desmantelado por Roma en el año 63 a.C. En su origen fue una satrapía del Imperio Aquemenida, consolidada por el sátrapa Ariobarzanes II de Cíos en el año 363 a.C., que consiguió someter a las tribus del interior y estabilizar la satrapía. El porvenir de la región fue alterado radicalmente cuando en el año 334 Alejandro Magno inició sus campañas en Anatolia. Tras las batallas del Gránico e Isos, el poder de Persia en Asia Menor se derrumbó. La satrapía de Ponto no fue inicialmente ocupada por los ejércitos griegos, generándose un vacío de poder que consolidó a Mitridates II de Cíos como el gobernador. Tras la muerte de Alejandro, Asia Menor fue asignada a Antígono I por el Tratado de Triparadisos del 321, quedando la región de Ponto en algún momento desconocido como tributaria de Antígono I. Uno de los asistentes de Antígono era Mitridates, el hijo del antiguo sátrapa gobernador de Cíos, que era amigo personal del hijo de Antígono, Demetrio. Antígono asesinó al padre de Mitridates en su ciudad, Cíos, en el año 302 a.C., posiblemente para evitar su unión a la Liga de Casandro y sus confederados. Su intención era también asesinar a Mitridates con el fin de evitar posibles venganzas. Pero antes de que Antígono llevase a cabo sus planes, Mitridates recibió la advertencia de su amigo Demetrio, el hijo de Antígono, avisándole del peligro que corría. El joven Mitridates huyó esa noche a Capadocia junto con 6 jinetes y se refugió en la fortaleza de Cimiata, en la Plafaonia. Tras la derrota de las fuerzas de Antígono y Demetrio en la batalla de Ipsos, el poder macedonio en la región se desvaneció, y muchos se unieron a Mitridates por ver en él al legítimo gobernante de la región, por ser miembro de la desaparecida Casa Real persa. En los años siguientes, Mitridates I expandió su dominio por el Ponto y libró continuos combates contra los seleucidas. Durante este tiempo creó las bases para el nacimiento de un nuevo reino. Finalmente asumió en el año 281 el título de rey, Basileus. Durante su reinado, Mitridates firmó una alianza con la ciudad bitinia de Heraclea Póntica para concederle protección contra Seleuco I de Nicator. Fue sucedido por su hijo Ariobarzanes y enterrado en un mausoleo real ubicado junto a Masaya, la capital inicial del reino. Todos los reyes del Ponto tendrían sepultura junto a él hasta la conquista y conversión de Sinope en capital en el año 183 a.C. Apiano afirma en su obra que Mitridates era descendiente en 8ª generación del primer sátrapa de Ponto, bajo Darío el Grande, y antecesor en 6ª de Mitridates VI. En cambio, los libros de Plutarco afirman que las generaciones entre Mitridates I y VI fueron 8. Poco más se sabe de su reinado, que concluyó tras 36 años. Tras la caída del imperio de Antígono, Ptolomeo, el gobernador de Egipto, se hizo con muchas de sus posesiones en Anatolia. Ptolomeo aprovechó los problemas internos de los seleucidas para iniciar la primera guerra siria, en el año 274 a.C., contra los seleucidas, con la pretensión de seguir extendiendo sus dominios en Siria y Asia Menor, lo que le llevó a enfrentarse a varios estados, entre ellos Ponto. Ariobarzanes derrotó a las fuerzas enviadas por Ptolomeo I de Egipto, con la ayuda de tropas galas, recientemente instaladas en Asia. En estos enfrentamientos, Egipto no consiguió controlar Asia Menor, pero aumentó sus territorios controlados al sur de Siria y Fenicia. Además, consolidó su posición como primera potencia naval del Mediterráneo Oriental. Después de terminar la guerra en el año 271,
Egipto controlaba numerosos enclaves que se extendían desde las Cícladas a Samotracia, y los puertos y ciudades costeras de Cilicia, Traquea, Panfilia, Licidia y Caria. Tras la muerte de Ariobarzanes, su hijo tuvo que hacer frente a una invasión por los gálatas, que fueron expulsados con éxito. Años después, en el año 260 a.C., comenzó la Segunda Guerra Siria, en la que Antígono Gónatas y Antíoco II Teos, sucesor de Antíoco I Sóter, se aliaron y atacaron a Ptolomeo II, quien por su parte intentó atraer a su bando a Eumenes I de Pérgamo. La guerra concluyó en el año 253 a.C. con la derrota de la flota egipcia en Kos, en la que el faraón perdió el predominio naval del Egeo. Esto motivó la pérdida de control de muchos territorios por parte de Egipto en Asia Menor, y que el reino de Ponto entrase dentro de la esfera de influencia seleucida. Egipto continuó controlando algunas ciudades al sur de Anatolia, sin seguir influyendo decisivamente en la región. Mitridates II consumó la política de acercamiento con los seleucidas, casándose con Laodice, la hermana de Seleuco II Calínico, recibiendo la provincia de Frigia como dote. En el año 222 entregó en matrimonio a su hija, la princesa póntica Laodice, a Antíoco III. En el 220 inició una guerra contra la rica ciudad de Sinope, que contó con ayuda enemiga enviada desde Rodas. La aventura militar terminó en fracaso y por esta época Capadocia se independizó del Ponto bajo su rey Ariates IV. No hubo sucesos notables hasta la llegada al trono de Farnaces I de Ponto, quinto rey del Ponto, quien entre los años 184 y 170, tras la guerra romano-siria, involucró a Ponto en un conflicto con varios de sus vecinos, entre ellos el reino de Pérgamo, gobernado por Eumenes II, quien había extendido ampliamente el reino hacia el este a costa de los seleucidas, lo que llevó a algunos enfrentamientos y a repetidas embajadas de ambos a Roma. Durante el transcurso de la guerra, los pónticos conquistaron en el año 183 la ciudad libre de Sinope, convirtiéndola en la capital del reino. Los rodios, protectores de esta, enviaron una embajada a Roma, protestando por la agresión, pero no obtuvieron resultado. En el año 181, sin esperar a la vuelta de su embajador, Farnaces mandó a Leócrito junto con 10.000 hombres a saquear la tierra de los Gálatas. En primavera reunió sus tropas, nuevamente con la intención de invadir Capadocia, gobernada por Ariates IV. Eumenes, al ver violados los tratados, también se puso al frente de su ejército, pero las hostilidades se suspendieron pronto, con la llegada de los enviados del Senado romano, dispuestos a investigar la causa de la disputa. Se acordaron negociaciones en Pérgamo, pero no tuvieron resultado y las demandas de Farnace fueron rechazadas. La guerra continuó hasta el 179 a.C., cuando Farnaces fue incapaz de hacer frente a las fuerzas combinadas de sus enemigos y solicitó un acuerdo de paz, viéndose obligado a ceder sus conquistas en la Plafagonia y en Capadocia, a excepción de Sinope. El reino es heredado por su hermano Mitrídates IV Filopator, que inició una política amistosa del Ponto con Roma y sus aliados, al haber enviado una fuerza en auxilio de Atalo II de Pérgamo contra Prusias II de Bitinia. Su sucesor fue su sobrino Farnaces I del Ponto, quien continuó la política de alianza con Roma, colaborando con barcos y una pequeña fuerza auxiliar en la Tercera Guerra Púnica. Posteriormente prestó plena asistencia en la guerra contra Aristónico. Por sus servicios a Roma fue compensado por el cónsul Manio Aquilio con la provincia de Frigia. El Senado rescindió las actuaciones del cónsul acusado de soborno, pero Mitrídates mantuvo la posesión de Frigia hasta su muerte. También intentó extender su influencia en la región con el matrimonio con su hija de Laodice con Ariatanes VI de Capadocia. Su reinado terminó de forma trágica, siendo asesinado en Sinope en una conspiración en su entorno inmediato, que posiblemente incluía a miembros de su familia. En el aspecto cultural, su reinado se caracterizó por fuertes tendencias helenizantes, siendo recordado por sus generosas donaciones a Atenas y Delos, su gran veneración a Apolo. Mitrídates VI. En el año 120, tras varios años de regencia de su madre, llegó al trono Mitrídates VI. Tras asesinar a su madre y a su hermano, continuó la política expansionista de su padre, intentando unificar todas las tierras a orillas del Mar Negro, Bitinia, Túrica y Capadocia. Con los recursos necesarios y un ejército capaz, inició un programa de expansión principalmente en la dirección opuesta a los dominios romanos. Rápidamente se apoderó de la Colquide, la legendaria tierra de la que llegaron Jasón y los argonautas para obtener el vellocino de oro. Extendió su poder en las costas septentrionales del Mar Negro, donde 6 siglos antes se habían establecido ciudades griegas, en lo que ahora era la península de Crimea, formando el reino del Bósforo, al que tomó como protectorado en el año 115 a.C.
por su incapacidad de defenderse ante las incursiones escitas. Afirmó la dominación del Ponto sobre la Galacia y Capadocia y formó una estrecha alianza con el reino de Armenia. En el año 91 expulsó del trono al rey Nicomedes IV de Bitinia. Roma, recelosa de los planes de Mitrídates, los restauró en el año 90 en su trono. Al no estar preparado entonces para una guerra contra Roma, Mitrídates se sometió y prometió tropas auxiliares para la guerra social en Italia. Ixtorix, suscríbete.